Buenas tardes. Me toca presentar este panel de la reconfiguración del sistema financiero. Va a liderar este panel, lo va a moderar Nicolás Alfonso, contador público, cuenta con la certificación internacional en finanzas CIA, MBA, titular de Focus Invest Management, presidente del Cluster FinTech Córdoba y líder de la filial del IAF ya hace algunos años. Nuestro invitado, Raúl José Paolazo, presidente del Banco de la Provincia de Córdoba, vicepresidente de APRA, Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina, abogado, con un máster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral y un máster en Finanzas por la Universidad del SEMA. Nacido en San Francisco, Córdoba, cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito financiero y de gestión pública. Se desempeñó durante 4 años como director ejecutivo del Banco de Córdoba durante la gestión del gobernador Juan Schiaretti. En diciembre de 2023 asumió la presidencia de Bancor, convocado por el gobernador Martín Yarlora para liderar una profunda transformación institucional orientada a la eficiencia, la innovación y la cercanía con los sectores productivos. Su gestión impulsa un nuevo modelo basado en la austeridad operativa, en el organigrama base cero, la soberanía tecnológica, la implementación de metodologías ágiles y la incorporación de la inteligencia artificial generativa. Ejes que, según el propio Paolazo, buscan volver a poner a Bancor en el centro de la vida financiera y productiva de Córdoba. Démosles la bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, Raúl. Un gusto, sobre todo en lo personal, tenerte acá con nosotros. Picante panel el anterior. Va a estar difícil decir que somos los dos jóvenes y muy bonitos. Por eso no se fue nadie, Eso ¿viste? Veía, eso veía. ¿Ah? Muy buen panel, se nos va a hacer difícil que Se quiera cerca. Como te digo, por ahí, como somos jóvenes bonitos, se quedaron un montón ahí para escucharnos. ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Bueno, me alegro, se te ve muy bien aparte. Bueno, cumplí en venir, ¿no? Cumpliste en venir, así es, quedó... Querías que te cuente qué estamos haciendo en el banco. Correcto, firme la promesa, porque el banco viene con movimientos bastante cambios, con movimientos bastante drásticos desde lo estructural, digamos. Has metido la mano ahí en el barro y pusiste a trabajar fuerte. Contame un poquito en qué anda Bancor hoy. Bueno, ¿O cómo arrancó tu gestión en Bancor? Que ahí empezó todo el movimiento. ¿cómo arrancó? Bueno, como ya la verdad que me dejaron con poco... Sí, anticiparon todo lo que estamos haciendo en el banco. No, bueno, yo estuve 4 años anteriores como director ejecutivo del banco, con lo cual venía hace tiempo viendo un poquito la situación, como venía pensando las transformaciones en las que deberíamos encarar, ¿no? Y bueno, me encuentra diciembre del 2023, que no se imaginan que no fue el mejor momento para asumir la presidencia del banco, con una transformación absoluta de todo lo que tiene que ver con el sistema financiero. Se terminó la comodidad con la que veníamos todos los bancos. Claro, es un tema. Usted antes, el banco colocaba la LELIQ Los bancos, no solamente el Banco de Córdoba, todos los bancos se limitaban a captar depósitos y en plazos fijos, ya no importaba si eran fondos transaccionales, cajas de ahorro, plazos fijos, se limitaban a captar depósitos en plazos fijos y lo colocaban en títulos públicos, o del Tesoro Nacional o del Banco Central. Con eso tenían un spread garantizado y te digo que cualquier banco del país se podría haber manejado directamente con su dirección de finanzas. Claro. 30 o 40 personas alcanzaban para tener las utilidades que tuvieron todos los bancos estos últimos años. Diciembre de 2023 se terminó de un día para el otro, con lo cual te voy a repetir lo que repiten todos y permanentemente. Los bancos tuvimos que empezar a trabajar de bancos. Te diría que más que empezar a trabajar de bancos, que aprender a trabajar de bancos. Con lo cual, la transformación que tuvimos que encarar fue realmente violenta y así fue desde el día que asumí. ¿Cuál es la ventaja que yo tenía? Que, bueno, hacía 4 años que estaba en el banco, con lo cual conocía a la gente, veía qué es lo que había que hacer, qué es lo que había que modificar. Vivimos en un país
absolutamente presidencialista, ¿no? Vos podés ser director ejecutivo, director del banco, pero si no sos presidente es muy difícil Tomar fijar las decisiones, claro. líneas y fijar las prioridades de lo que hay que hacer. Bueno, en diciembre del 23, Martín Yarlora me dio la posibilidad y eso empezamos. Ahí, no sé, vos interrumpime cuando quieras, Sí, pero dale. yo te voy diciendo los principales pilares sobre los que se basó nuestra gestión. Es fundamentalmente lo que yo le llamo un shock de austeridad, que fue absolutamente violento. Claro, porque vos venías cómodo, pero también con una estructura grande, cómoda, que se iba licuando con la inflación y no hacía falta tomar decisiones por ahí complicadas. Y tuviste que ponerte rápido a tomar decisiones complicadas. Eso pasaba y vos pensás que somos los bancos públicos, que tenemos que tener una gran presencia territorial. El Banco Sí, de Córdoba, gane o no gane plata, tenés que estar en la sucursal y en vos el pueblo tenés que ese. estar. Cuando vos decís ganes o no ganes plata, vos cuando pasás por una sucursal y ves que solamente está el Banco de Córdoba, hay un 100% de certeza que Que pierde se pierde plata. Pero hay que Si estar. se ganase plata, estarían algún que otro banco, ¿no? Entonces, un banco público, por ejemplo, el Banco de Córdoba es el banco, tiene el 50% de todas las sucursales del sistema financiero en Córdoba, ¿no? Nosotros tenemos 150 sucursales, 50 centros de atención. Hablando de cajeros automáticos, tenemos 880 cajeros automáticos, también el 50% de todos los cajeros automáticos del sistema financiero en Córdoba. Por lo cual, el costo operativo es importante y sobre eso empezamos a trabajar. Lo primero que hicimos, yo siempre digo, es poner una especie de freno de mano, pusimos de un día para el otro, revisamos absolutamente todos los costos operativos del banco, generando eficiencias realmente muy importantes y reasignando recursos para lo que creemos importante. Después vamos a preguntar sobre la billetera digital Sí, que Vesa. la Bueno, largaron tan de estreno. Parte de los recursos fueron hacia ahí. Pero bueno, nosotros entre diciembre del 2023 y el transcurso de todo el 2024, que empezamos a renegociar los contratos más importantes del banco, consiguiendo beneficios y mejoras importantes en las condiciones y una baja importante de costos. Hemos trabajado, por ejemplo, sobre los costos en contratos de transporte de caudales, que es prácticamente los costos más importantes que tienen los bancos. Transporte de encomiendas, distribución de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, contratos de seguros. Trabajamos en todo lo que tiene que ver con digitalización y la guarda digital. Hemos logrado ahorros de aproximadamente el 25% de todos los costos operativos del banco. Nosotros solamente, y no es que nos sentamos en diciembre y en diciembre renegociamos todos los contratos. Empezamos en diciembre. Algunos los terminamos en enero, marzo, abril, mayo. Así todo conseguimos ahorros por encima de los 100.000 millones de pesos, que significa un 25% de los costos operativos del banco. Si vos tenés en cuenta que en el 2023 las utilidades del banco fueron de 130.000 millones de pesos y en el 2024 de 106.000 millones de pesos, imagínate la magnitud de la reducción de costos que hicimos solamente en ese año, ¿no? Y no tenía mucha alternativa porque si no vas derecho a chocar, ¿no? Había que hacerlo o hacerlo. Y lo más importante de esta reducción de costos es que no se trata de una reducción de costos puntual, sino que es una reducción que se va a repetir de acá en adelante, mes a mes, año a año, porque son una reducción estructural, porque son contratos con los cuales los bancos van a convivir de por vida, ¿no? Ese es el primer punto en el que trabajamos. Un segundo punto muy importante que por ahí se confunde y algunos pueden pensar que tiene que ver con un ahorro de costos, y es el que yo me refiero a una reorganización, una reestructuración organizacional muy importante que hicimos en el banco. Para graficarlo, bueno, ahí ya lo anticipaba, denominamos de organigrama base cero. ¿A qué me refiero con un organigrama base cero? Normalmente estas estructuras que vienen, vos imaginate que el Banco de Córdoba, claro, muy pesadas, desde el año 1873, vienen estructuras que ya son verticales, rígidas, gigantescas, con todos nombres que ya vos te encontrás con nombres y nombres que llevan años, que se hace difícil generar la agilidad que uno necesita. Pero bueno, por suerte contamos con mucho apoyo desde el Banco Público, 100% de la provincia, un gran apoyo del gobernador para hacer todos los cambios que teníamos que hacer. Así que lo primero que hicimos es sentarnos
con una hoja en limpio, en cero, y dijimos, ¿qué necesita un banco? O sea que rearmaste todo. Nos olvidamos de todo lo que estaba, de todas las gerencias, subgerencias, nos olvidamos absolutamente de todo y empezamos de cero. Ajá. ¿Qué necesita un banco? Una dirección de administración. Bien. ¿Qué más necesita? Dirección de finanzas, riesgo, comercial y tecnología. Y ahí se terminó. Con lo cual, ya 2 subgerencias generales con todas las gerencias y subgerencias desaparecieron. Después, dentro de cada una de estas direcciones, definimos qué cantidad razonable de gerencias tiene que tener para que un director las pueda manejar. Bueno, definimos que tenían que ser 4, así que cada dirección tiene 4 gerencias, y abajo de esas 4 gerencias dispusimos que iba a haber 4 líderes de equipo. Ahí se terminó. Esa es la estructura organizacional hoy del Banco de Córdoba. Así como te contaba recién cuando hablábamos de la reducción de costos, que fue de unos 100.000 millones de pesos en un año, te voy a dejar adivinar cuántas subgerencias y subgerencias crees que de esta forma se eliminaron. Solo de Casa Matriz, ni pienses en las sucursales. ¿Cuántas crees? ¿300? Lo leíste. Bueno. Tengo el dato. La información es poder. Muy bien, bueno, tal cual. Me podría haber ayudado a mentir como diciendo, wow, vayan a trabajar con él que va a adivinar qué papel sube mañana. Me acordé que viste una entrevista hace poco. Bueno, tal cual. Parece, cuando yo hago esta pregunta que te hice a vos, me dicen 10, 15, 25. No, es el que más es me un dijo. montón. Son 290 entre gerencias y subgerencias solo en Casa Matriz. Eso, para que tengas una idea, la transformación violenta que estamos generando, violenta en el buen sentido, ¿no? Que estamos Y generando. yo olfateo, acá no tengo el dato, pero olfateo, Debes olfatear que no soy el presidente más querido del banco, a lo mejor. me imagino que alguien se habrá acordado de algún familiar tuyo cercano, parecido a tu madre, pero yo olfateo también, porque un poco también en algún momento lo hemos charlado y creo que vos venís con un impulso distinto, como viendo más allá del futuro, de que no solamente hubo un cambio en Argentina, que bueno, era muy fácil jugar de banco prestándole la plata al gobierno con una tasa muy alta, pero hay un cambio estructural en el mercado, ¿no? En el rubro, porque aparece un mercado pago queriendo tener licencia de banco, hay este banco brasilero Nubank creciendo fuerte ahora también en México, y bueno, y un Bancor que tiene que ayornarse. Revolut de Inglaterra. Revolut, o sea, la verdad que tocando la puerta acá para violento. entrar al central. Sí. Bueno, justamente después sigo con el tema de las metodologías ágiles y demás, ¿no? Que me gustaría contarte. Dale. Pero justamente todo esto que pasó de un momento para el otro comienza en un momento de una competencia Encima, brutal. te tocó todo junto. En todo el sistema financiero. Una competencia de bancos tradicionales con bancos tradicionales con bancos digitales, con bancos nativos digitales, con fintech. Todo eso de golpe, una competencia brutal tanto en la captación de depósitos como en la colocación de préstamos. Con una estructura súper liviana para correr muy rápido. Ellos venían preparando claramente con una estructura absolutamente... Yo te cuento una cosa, nomás como para que vos tengas una idea. La gente que compra dólares, por ejemplo, en estas fintech, no te las voy a mencionar, pero en cualquiera de las fintech que vos conocés, donde se compran dólares, te los venden a un muy buen precio, pero después no te entregan el dólar físico. Entonces, ¿quién se lo entrega? El Banco de Córdoba. O sea, ellos ganan con la venta del dólar, pero después te lo transfieren a las cuentas del Banco de Córdoba y vos del Banco de Córdoba tenés que entregar los dólares físicos, con lo cual eso implica que el costo de pago de transporte de caudales de los dólares del Banco Central a Córdoba lo paga el Banco de Córdoba, pero los beneficios se los llevan estas billeteras digitales. Bueno, todo esto fue de golpe y con lo cual era claro que había que hacerlo de un momento para el otro, en forma violenta. Y si vos te pones a pensar lo que comentaban recién en el panel anterior, que vos tenés en la relación de préstamos al sector privado versus PBI en Argentina, llegó a un 4%. Cuando todo esto empezaba, en diciembre de 2023, creo que era un 7%, llegó un poquito después al 4%, en un momento en el cual
vos tenías a Brasil con el 71%, a Paraguay con el 50%, Uruguay con el 26%, un promedio del Mercosur del 39%, Chile 83%, Unión Europea 89%. O sea, vos tenías una competencia brutal para captar depósitos y para colocarlos en un mercado del 5%, ¿no? Con toda la expectativa para crecer. Pero mientras tanto, ese es el mercado que nos estamos distribuyendo los bancos en este momento. Con lo cual, la verdad que no había ni... Cuando te preguntan, no había que ser muy iluminado para saber qué es lo que había que hacer. Yo creo que cualquiera que entraba al banco hacía exactamente lo que hice yo, porque no era claro qué es lo que había que hacer. O sea, que había que ponerse livianito para la competencia que viene, que ya está, para el cambio del modelo económico, para empezar a correr más rápido. Y en ese sentido... Y posicionar el equipo, ¿no? Porque liviano en costos, pero a su vez vos te encontrás con una Claro, tenés que estructura profesionalizarlo. que vos no estaba acostumbrada a trabajar de banco, que es lo primero que dijimos. No tenían músculo. Eso había que generarlo y lo hicimos, lo estamos haciendo. O sea, decir que lo hice, no. Primero que no soy yo el que lo hago, es todo un grupo, pero además no tiene solución. Así como te decía que la reducción de costos era para siempre, esto también, esto es un camino de ida, es un aprendizaje que creo que cada día estamos mejor, pero en adelante. ¿Con un cliente más demandante también? Con un cliente, sí, claramente. Bueno, gran parte vas a ver cuando te explique temas de las verticales que vamos a encarar. Vos hoy no podés imaginarte un banco que no tenga... hay que impulsar absolutamente todo lo que tiene que ver con la digitalización y con la autoatención o autogestión, sin ninguna duda. Vos no existís en el mercado si no generás eso. No existís en el mercado si no potenciás la transaccionalidad y la principalidad, ¿no? Después te cuento por ahí. La transaccionalidad es buscar que el público, que la gente, que los usuarios transaccionen con el banco, pero que te adopten como el banco principal. Hoy normalmente nadie tiene un banco. La gente trabaja con 1, 2 o 3 bancos y probablemente con 1, 2 o 3 billeteras digitales, fintech. ¿Por qué estamos peleando los bancos? Por la transaccionalidad. Bien. ¿Qué significa eso? Que utilicen nuestro sistema. Y ahí entra Taca, entra la billetera nueva, ¿cómo es? Besa, que la largaron. Hicimos el lanzamiento el martes. De ayer, claro. El martes pasado. Nuevito. Nuevito. Eso es un poco lo que vos estás viendo hacia adelante en el rubro, ahí donde hay que competir. Absolutamente. La billetera, como te decía recién, reasignamos gran parte de los costos para este tipo de inversiones importantes. Otra cosa que hicimos fundamentalmente, esto que te comentaba con la reestructuración organizacional, metodología Agile, que gracias a estas cosas logramos tener esta billetera en 5 meses, desde que empezamos el desarrollo de la billetera hasta que hicimos el lanzamiento, fueron 5 meses. Eso era inimaginable un tiempo atrás. Así que sí, gran parte de este se logró también. Justamente yo te digo, un punto que iba a entrar también es lo que tiene que ver con la soberanía tecnológica, ¿no? Que te hablaban. Pero bueno, parte de esta estrategia es justamente lograr esta digitalización, esta autogestión, y esta billetera digital es una de las herramientas que nosotros estamos lanzando al mercado para lograr esa digitalización. Estamos trabajando, por supuesto, también en apps para empresas, estamos trabajando en otras apps específicas para individuos. Hoy tenemos todo en un solo home banking que nosotros llamamos Bancón, que tenemos empresas, individuos. Bueno, mientras trabajamos estabilizándolo a este sistema, corrigiéndole algunas fallas, incorporándole algunas funcionalidades que no tiene, estamos trabajando desde cero en aplicaciones absolutamente modernas, con una arquitectura absolutamente moderna, con APIs abiertas en la nube. La verdad que estamos refundando todo lo que tiene que ver con la tecnología del Banco de Córdoba. ¿Y ahí me vas a dejar alguna primicia de algún proyecto que esté ahí caminando que todavía no hayan contado? Así me llevo un regalito. Capaz me podés contar vos, porque ya sabías... Ya había leído, escucho, ¿viste? La verdad que te lo digo con total sinceridad,
el banco trabaja muy bien, tenés muy buen equipo de gente. Nosotros acercamos muchos clientes al banco, tiene un foco en la atención del cliente. Hemos resuelto cosas por ahí que en otros lugares, ni hablar en un banco público, suenan imposibles de estructurar créditos con una garantía, con un activo real atrás, hablando uno a uno con gente de tu equipo y trabajan bien, están capacitados. Sí. Bueno, por supuesto que viene todo este proceso que venía impulsando y si le sumás tecnología, yo creo que tienen un recorrido largo para seguir creciendo Banco de Córdoba, ¿no? Sí, bueno, eso que decís es real, ¿no? Yo siempre veo la parte que me falta, ¿no? Siempre siento que nos falta mucho, pero eso que decís es real. El Banco de Córdoba es un banco cercano, un banco que está en Córdoba, que tiene esa presencia territorial que te conté. Estamos en prácticamente todas las localidades de la provincia de Córdoba. Esa es la palabra, un banco cercano. Che, tengamos una reunión con un cliente, vénganse a la oficina y es así, es un banco cercano, pero no solamente cercano, sino que es un banco de puertas abiertas también, ¿no? Es un banco, cuando yo encaro toda esta transformación y siempre veo todo lo que me falta. Digo, ¿cómo ganamos esta competencia? Aquí le cuento a la gente sin mentirle, sin decirle, vení a trabajar con nosotros, sin mentirle, porque muchas de las cosas no están todavía, van a estar. Y les digo, bueno, sin mentirles que tenemos presencia. No solamente estamos en todos lados, sino que somos un banco de puertas abiertas. Cualquiera que quiera, habla con cualquiera de los directores del banco, directores funcionales, ya sea el director de finanzas, de tecnología, de comercial, con incluso los directores estatutarios del banco, con el presidente, con el gerente general, que quiera. O sea, eso te lo digo, pero no es una declaración así formal, es real. Y bueno, siempre cuento alguna que otra historia que si bien yo soy así y la idea es que todo el banco atienda de esa forma, el gobernador es así, ¿no? Vos te encontrás, hace muy poco estábamos en una reunión con distintos proveedores y una reunión que teníamos en el Panal. Y aparece el gobernador y lo primero que dice es, supongo que todo el mundo ya tiene los teléfonos del presidente del banco, el ministro de Economía, y él es así, pero yo creo que, bueno, no creo, soy igual y es lo que estamos tratando de generar en todo el banco. Eso es lo que tenemos y bueno, y parte de eso es sin buscarlo, ¿no? Los grandes bancos tienen su casa matriz en Capital, con lo cual vos acá podrás trabajar con un gerente de sucursal, pero cualquier otra cosa tienen que elevarla a Buenos Aires y los tiempos no son los tiempos con los cuales podemos resolver las cosas acá en Córdoba. Yo la verdad que lo felicito. Te agradezco enormemente, Raúl, que nos haya acompañado. Si me permitís, le transmito a la audiencia de que se acerquen al banco, que toquen el timbre, que sugieran las mejores, porque ellos también aprenden de lo que el cliente necesita y pide. Sinceramente, no es porque te tengo acá al frente mío, ni porque seas más alto y más grandote que yo, y por eso me da un poquito de miedo. No tengas miedo. No, es verdad. Son muy abiertos, muy receptivos. Mi experiencia con Bancor es muy buena y tiene una cultura enfocada al cliente. Yo te felicito por eso. Te empujo a que sigas haciendo cosas porque es un banco que al menos yo en lo personal lo quiero mucho. El Banco de Córdoba es el banco nuestro y ojalá siga así. Muchos éxitos, Raúl, con todo lo que encargues hacia adelante. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Vale, gracias.